Hello, everyone. Welcome to our new class on the passive voice. In this session, we are going to explore negative sentences. Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase. En esta sesión vamos a repasar la voz pasiva, pero en oraciones negativas. También vamos a revisar en una forma especial las preguntas. So, we are going to focus on negative sentences and questions. For the negative sentences, remember that the rule says that we always need to use the verb to be, the word not, and the verb in the past participle. Recuerden, para hacer negaciones en la voz pasiva, siempre vamos a utilizar el verbo to be, la palabra not y un verbo que va a aparecer en pasado participio. Vamos a revisar algunos ejemplos. Por ejemplo, en presente simple podemos utilizar el don't, el doesn't como forma de negación. En esta oración decimos, they don't clean the house all the time. Ellos no limpian la casa todo el tiempo. En esta oración tenemos la forma don't para decir que no y el verbo en presente. Para cambiar esta oración a la voz pasiva, vamos a utilizar el objeto al inicio de la oración, the house. Siempre para la voz pasiva usamos el verbo to be, que va a aparecer en presente pero en negación, isn't, y vamos a utilizar el verbo que aparecía en la parte de arriba pero en pasado participio, cleaned, más el complemento. Recuerden, en las oraciones de voz pasiva se puede mencionar el sujeto, pero no es necesario. Esta oración nos quedaría, the house isn't cleaned all the time. La casa no es limpiada todo el tiempo. No es necesario mencionar quién lo hace, pero podemos hacerlo si queremos. Si van a agregar el sujeto, recuerden usar la palabra by y el objeto pronombre o el sujeto que quieran agregar en su oración. Para la oración en voz pasiva o las oraciones en voz pasiva vamos a utilizar didn't como forma de negación, los verbos en presente, y esta oración, he didn't write the project, él no escribió el proyecto. Para la voz pasiva vamos a dejar el objeto al inicio de la oración, the project, el verbo to be que ahora se va a poner en pasado, wasn't, el verbo escribir en pasado participio, written, mencionando a la persona que hizo la acción, by him. Si lo quieren poner se puede o lo pueden omitir. The project wasn't written by him. The project wasn't written by him. El proyecto no fue escrito por él. En el presente progresivo vamos a tener we aren't eating vegetables. Nosotros no estamos comiendo vegetales. We aren't eating vegetables. En la voz pasiva vamos a mover el objeto al inicio de la oración, vegetables, el verbo to be para los vegetales, que va a ser el are, pero siempre vamos a agregar el verbo to be con ing para que sea presente continuo y el verbo comer, recuerden que lo movemos a la segunda parte de la oración, pero en pasado participio. Esta oración nos quedaría, vegetables aren't being eaten by us. Los vegetales no están siendo comidos por nosotros. Recuerden, podemos mencionar quién hace la oración o el sujeto de la oración o si queremos omitirlo también es posible. Recuerden, si tenemos dos oraciones en la voz activa, en la voz pasiva nos van a aparecer tres. En las negaciones de arriba tenemos dos formas del verbo. Para las negaciones nos van a aparecer nuevamente dos. Lo único que hicimos en estas fue reemplazar el don't por el isn't. También podemos usar el am, el is o el are. Y el didn't lo reemplazamos por was, pero también podríamos usar el were. Si revisamos las formas de pasado progresivo, vamos a tener my parents weren't driving the old car. Mis papás no estaban manejando el carro viejo. Si queremos hacer el cambio a la voz pasiva, vamos a poner el objeto al inicio de la oración, the old car, el verbo to be en pasado, porque el tiempo es pasado, wasn't, el verbo to be que lo vamos a agregar siempre como complemento, pero con ing, being, el verbo que aparecía arriba, que es el verbo manejar en pasado participio, driven, y luego mencionamos la persona, by them. Entonces, en esta oración tenemos, the old car wasn't being driven by them. El carro viejo no estaba siendo manejado por ellos. Si queremos hacer una oración en presente perfecto, vamos a utilizar Carlos hasn't found an interesting article.
Para hacer el cambio a la voz pasiva vamos a mover el objeto al inicio de la oración. Recuerden que el objeto siempre se encuentra después del verbo. An interesting article, vamos a dejar presente perfecto, hasn't, y el verbo to be en pasado participio, been. El verbo que estaba acá lo vamos a dejar igual porque ya está en pasado participio y tenemos nuestra oración en voz pasiva. An interesting article hasn't been found. Un artículo interesante no ha sido encontrado. Para el pasado perfecto vamos a usar sujeto, la forma had y un verbo en pasado participio. Peter hadn't watched the video. Peter no había visto el video. Para hacer el cambio en la voz pasiva movemos el objeto al inicio, the video. Vamos a poner la forma hadn't como pasado perfecto, pero vamos a agregar el verbo to be en pasado participio, been, y el verbo watch en pasado participio nuevamente. The video hadn't been watched by him. El video no había sido visto por él. Recuerden, en estas oraciones vamos a tener un cambio de la oración en voz activa, que tenía 2 verbos, en voz pasiva va a pasar a tener 3. Si estamos usando pasado progresivo. En presente perfecto vamos a hacer lo mismo, hasn't, agregamos el verbo to be en pasado participio y otro en pasado participio, el que aparecía en la oración de arriba. Y en pasado perfecto tenemos la misma forma, hadn't, verbo en pasado participio, aquí nos aparecen 3, hadn't, el verbo to be en pasado participio y el mismo o el que estaba arriba, nuevamente en pasado participio. Si vamos a hacer negaciones en el futuro, vamos a tener the cat won't eat that tuna brand. El gato no se va a comer esa marca de atún. Para hacer el cambio a la voz pasiva vamos a decir that tuna brand won't be eaten by it. Esa marca de atún, que es el objeto, lo movemos al inicio, no será comida por el gato. Tenemos negación con el won't, el verbo to be que estamos agregando adicional y el verbo en pasado participio. That tuna brand won't be eaten by it. Si vamos a usar el futuro con going to, la negación en la voz pasiva nos va a quedar. Chris isn't going to read the book. Chris no va a leer el libro. La oración en voz pasiva nos quedaría. The book isn't going to be read by Chris. Ese libro no va a ser leído por Chris. Recuerden, en estas combinaciones de futuro tenemos 2 verbos en la oración original, vamos a tener 3 para la voz pasiva. En esta combinación con el going to tenemos 3 formas del verbo isn't, el going to y el verbo leer. Aquí los estamos cambiando a 3 formas, isn't, going to, agregamos el verbo to be y recuerden que este verbo leer está en pasado participio. Entonces, de este que originalmente teníamos 3, nos salen 4 formas para hacer la negación. Recuerden, siempre los verbos originales los cambiamos a pasado participio y como tenemos negaciones vamos a cambiar siempre la forma o mantenerla dependiendo de la oración. Vamos a ponerla siempre como base para negar. If you have any questions about this topic, let me know.